Gracias. Muy bien, gracias por la indicación. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Nos está preguntando cuáles son los verbos que están debidamente utilizados. Vamos a hacerlo sumamente breve. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la primera dice eh, el verbo roceó o roció. ¿Cómo es? ¿Qué dicen mis alumnos? El jardinero roció. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué dicen? Profe, no estoy compartiendo la pantalla. A ver, vamos a ver. Gracias. A ver, a ver, a ver. Hay un pequeño detalle. Aquí está. Ahora sí, esta es. En clase pasada justamente habíamos hecho este tópico. De oraciones compuestas. ¿Visualizan ustedes, mis queridos alumnos? Sí, profe. Ya, ahí está. Entonces, cuando hablamos de, en clase pasada, hemos hecho oración compuesta. ¿Cuántas clases de oraciones compuestas? Mejor por ahí empecemos, mis queridos alumnos, para hacer ese breve repaso. ¿Cuántas clases de oraciones compuestas hay? O antes, dos clases de oraciones compuestas. Antes les aclaro, para diferenciar en una forma muy práctica, les había dicho una oración simple y una compuesta es por la presencia verbal, ¿verdad? Obvio, una oración simple va a tener un solo verbo y la oración compuesta va a tener dos o más verbos. Desde ahí empezamos, clarísimo. Ahora, bien, me están diciendo ustedes que hay dos grandes grupos de oraciones compuestas. ¿Cuáles son esas? Hemos dicho. Hemos hecho una de ellas en la clase pasada. Oración compuesta, ¿cuál hemos dicho? Coordinada, muy bien. Y la otra es subordinada. Cuidado, Freddy. Coordinada, la primera oración compuesta coordinada y la otra oración compuesta subordinada. Muy bien. Justamente la que me dicen ahí, la yuxtapuesta está en la coordinada o en la subordinada. Obvio, está en la coordinada. En la coordinada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas clases de oraciones compuestas coordinadas hay? A su vez, habíamos dicho, hay dos grandes grupos de oraciones compuestas coordinadas. ¿Cuáles? Las yuxtapuestas y las conjuntivas. ¿Recuerdan? Ya, hasta ahí habíamos aclarado. Las conjuntivas, eso vino justamente en el examen. ¿Qué clase de conjuntiva es? Coordinada conjuntiva. Habíamos visto que son coordinadas conjuntivas de acuerdo a la conjunción que enlaza, ¿no? Copulativa, disyuntiva, adversativa, etc. Bueno, eso hemos hecho en clase pasada. Ahora vamos a ver precisamente la oración compuesta subordinada, el otro grande grupo, digamos, de oraciones compuestas. ¿De acuerdo? Más bien aquí para que tengan con precisión. ¿Cómo diferencio acá? Pregunta, ¿qué es la oración compuesta subordinada? En este caso, sustantiva. O antes. La oración compuesta subordinada, ¿cómo diferencio de la oración compuesta coordinada? ¿Recuerda? Les he dado una clave puntual ahí. La oración compuesta coordinada, ¿cómo son las proposiciones en la oración compuesta coordinada?
¿Es independiente o dependiente de las proposiciones? Independientes. Ahí están mis alumnos. ¿Cómo voy a hablar? En cambio, en estas, las subordinadas, bien saben ustedes, son oraciones, perdón, tiene proposiciones dependientes. Una depende de otra, como en este caso. Quienes ordenaban tenían la máscara con cuadrado. Quienes ordenaban tenían la máscara con un cuadrado. Ya. En primer lugar, ¿cómo compruebo que esta es compuesta? Compruebo que es una compuesta para diferenciar de una simple por los verbos. Aquí debe haber dos o más verbos. ¿Cuál es el verbo aquí? A ver, quienes ordenaban tenían la máscara con cuidado. ¿Cuáles son los verbos, muchachos? ¿Sí saben ustedes? Ordenaban y tenían. Ordenaban. Aquí está. Muy bien. Y luego la otra. Tenían. Tenían. Ahí está. Comprobadísimo. Ahora, estas, cada uno con su correspondiente verbo, es una proposición. La primera proposición, quienes ordenaban. La segunda, con su verbo, ordenado. La otra proposición, tenían la máscara con cuadrado. Ahí está el verbo tenía. Ya, ahora, ¿cuál es la proposición principal o subordinante y cuál es la proposición subordinada? No la voy a adivinar, sino ustedes tienen que buscar el enlace. Y el enlace es una de las conjunciones subordinantes. Acá hay conjunciones subordinantes. Y en conjunciones subordinantes está qué, quién, quiénes. Puede ser cuál, cuáles. Esa es la que va a constituir la oración, la proposición subordinada. Y esta es la proposición subordinante o se llama también proposición principal. ¿Me entendieron? Por ahí el detalle. Entonces, clave. Buscas el enlace. Buscas el enlace. Y con toda seguridad, donde está el enlace, esa proposición es la subordinada. ¿De acuerdo? Porque siendo oración compuesta subordinada, va a presentar dos o más proposiciones, ¿ve? Las cuales existen jerarquía, ya les dije, de dependencia. Esta primera depende de, perdón, sí, esta depende de esta primera. Lo que pasa también, mucho cuidado, esta oración está al revés. ¿Cómo debería estar en forma ordenada? Tenían la máscara con un cuadrado, quienes ordenaban. Así debería ser. Pero se le ocurre, pues, al hablante construir o expresar de ese modo. Quienes ordenaban tenían la máscara con un cuadrado. Ya ven, muchachos, esto puede estar alterado. Eso no te va a confundir que cuál es la subordinada, cuál es la subordinante. No me vas a decir que la subordinada siempre va a estar al último. No, como en este caso puede estar al primero. ¿Y cómo lo reconoces? Por el enlace. Por el enlace. Y esta depende de esta primera. Esta la complementa a esta primera, a esta que es la principal o subordinante, y esta constituye la subordinada. Clarísimo, ¿verdad, muchachos? Ahora, ¿cuántas clases de oraciones compuestas subordinadas hay? Dije eso en clase pasada. Sí, a ver si me recuerdan ustedes. Tres principalmente. ¿Cuáles? Una de ellas es esta, ¿eh? Oración compuesta subordinada sustantiva. Ya, otra. Oración compuesta subordinada. ¿Qué más hemos dicho? Y otra. Oración compuesta subordinada. Tres nada más. ¿Cuáles? A ver. Sustantiva 1. La otra es... no se recuerda la clase pasada. Sí dije. Tres clases de oraciones compuestas subordinadas. Sustantiva. La otra, adjetiva. Muy bien. Falta una. Falta una. Estaba en el cuadro que pusimos. Ya, te ayudo. Adverbial. Adverbial. Anote. Tres grupos de oraciones compuestas, tres clases de oraciones compuestas subordinadas. Sustantiva, que la vamos a hacer ahora. Adjetiva, es el otro grupo.
y luego la adverbial. No hay más. Esos tres nada más, además les pido a ustedes. Sustantiva, adjetiva, adverbial. No olviden. ¿Cuándo es la subordinada sustantiva? Cuando esta proposición con su enlace va a funcionar como un sustantivo. ¿Y cómo funciona un sustantivo en una oración simple? Como sujeto, puede ser como objeto directo, puede ser como objeto indirecto. Si el verbo es copulativo, la proposición principal, esta subordinada va a ser como atributo, esas funciones principalmente. O puede ser complemento. Complemento, por ejemplo, con una frase preposicional. Vamos a ver una por una. Entonces, volvemos aquí. Dice, es subordinada sustantiva. Es la proposición subordinada, ejerce las mismas funciones del sustantivo. ¿No les digo? Puede ser sustituida por eso, por un sustantivo, por una frase nominal o por un pronombre. Esto no olviden también, frase nominal, siempre el núcleo de una frase nominal es sustantivo. O un pronombre que puede sustituir a ese núcleo de la frase nominal o a un sustantivo. Ejemplo. El productor anunció que habrá nuevos episodios en la serie. Si te pregunta el examen, ¿es oración simple o compuesta? Tú ya sabes la estrategia. Compruebo si tiene dos o más verbos. Reconozco cuáles son los verbos. Ustedes me dirán, muchachos. El productor anunció que habrá nuevos episodios en la serie. ¿Cuáles son los verbos? Anunció y habrá. Anunció, muy bien. Ya. Y el otro, habrá. Claro, pues muchachos, el verbo haber. Comprobado. Oración es compuesta. Y es subordinada. ¿Por qué es subordinada? No lo voy a calcular ni voy a decir. Porque tiene el enlace que. De tal manera, ya te dije, si está encabezando este segmento que habrá nuevos episodios, esto te indica con precisión que esta es la subordinada. Que esta es la subordinada. Y la subordinante principal, aquí sí está en orden. El productor anunció. La subordinada, que habrá nuevos episodios de la serie. ¿Y qué clase de subordinada es? Subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque aquí este segmento que habrá nuevos episodios en la serie está funcionando como un objeto directo. Pues le pregunto acá, que por ejemplo el productor anunció. ¿Qué anunció el productor? La respuesta, que habrá nuevos episodios en la serie. Objeto directo. Sustantiva, subordinada sustantiva en función de objeto directo. El productor anunció, ahí está, ¿ve? Nuevos episodios. Estoy sustituyendo por un sustantivo. Nuevos episodios. El productor anunció con un pronombre. ¿Qué anunció? Eso. ¿Qué cosa? Nuevos episodios. Formas de poder reconocer. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Hasta ahí bien, estamos bien, sí, mis alumnos, excelente. Ya, aquí están los nexos. No les digo, esto es clave. Si tienes estos nexos, estos obvios son los que desde ahí va a ser la subordinada y sustantiva generalmente. En primer lugar, ¿por qué? Porque fíjate, este que, mira, están todos, el que es un entrometedor, bueno, es no un entrometedor, el que es un súper polivalente, bueno, pero tienes que diferenciar. Este que, por ejemplo, que está acá, no tiene tilde. En cambio, este que está aquí, sí tiene tilde. Y es un nexo o enlace, tiene igual valor. Aquí hay otra vez otro que. Aquí abajo hay otro que sin tilde. Entonces, de hecho, de una u otra forma, con tilde o sin tilde, va a encabezar toda la subordinada sustantiva. En primer lugar, porque los que no tienen tilde
saben esto y si les dije cuando hemos enseñado tildación, ustedes aprendieron. Si no tiene tilde, ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? Etcétera, se llaman pronombres relativos. Pronombres relativos. En las oraciones compuestas subordinadas son los enlaces. Pero estos mismos, si están tildadas, también sirven de enlace, y si están tildadas, ya no son pronombres relativos, sino pronombres interrogativos o exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? Miren, ¿ve? Esa es la diferencia, la simple tilde. Pero aquí para función sintáctica de oración compuesta subordinada sustantiva, nos sirve como enlace, ¿ve? Y puede ser esos adverbios interrogativos. Si son interrogativos, puede ser también exclamativos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántos? Con tilde, porque son interrogativos, ¿ve? Exclamativos, pero como adverbios. Y estos mismos, si no tienen tilde, en algunos casos pueden funcionar o funcionan como complementos, conjunciones completivas. Principalmente cuáles, qué y sí. Por ejemplo, dijo que vendrá mañana. Dijo que vendrá, aquí está el que ve. Dijo sería la proposición principal, que vendrá mañana será la proposición subordinada. ¿Me entendieron, muchachos? No olviden estos nexos. Como pronombres relativos, sin tilde. Como pronombres interrogativos, exclamativos, con tilde. Y pueden ser adverbios interrogativos con tilde, dónde, cuándo, cómo, etcétera. Y con conjunciones completivas, esos dos nada más, que o sí. ¿De acuerdo? A ver aquí. Hay diferentes pasos para el reconocimiento. Quisiéramos simplificar. Y aquí está bien claro, ¿ve? En primer lugar, identificar los verbos conjugados. ¿Les dije o no les dije? Claro que les dije. Por ejemplo, los que estudian para el examen obtendrán buenas calificaciones. Ustedes ya son expertos al derecho y al revés, reconociendo verbos. No me vas a decir cualquier palabra de verbo. Si el verbo se estudia, el verbo obtendrá. Comprobado, oración compuesta. ¿Cuál es la proposición subordinada? Los que estudian para el examen obtendrán buenas calificaciones. Está bonita. Si me dicen, muchachos, ¿cuál es la subordinada? Estamos contentos. Ustedes han aprendido. Los que estudian para el examen obtendrán buenas calificaciones. En el examen te pueden pedir, subraye únicamente la proposición subordinada. ¿Cómo lo harás? ¿Qué vas a buscar? El enlace. ¿Cuál es el enlace? Queridos alumnos, ¿cuál es el enlace? No hay. Muy bien. Ahí está. ¿Ves qué? Claro. Y obviamente acompañado con los pronombres relativos. Entonces, ¿cuál es la proposición subordinada? Los que estudian para el examen. Esta es la subordinada. Y esta es la subordinada de la proposición principal con su verbo. No les digo en un sentido lógico de expresión, esto debería decir, obtendrán buenas calificaciones, y esto viene al final, los que estudian para el examen. ¿Ve? Pero acá está al revés, pues. Y eso no te puede confundir. Tú sabes dónde está el nexo o enlace, es la subordinada, los que estudian para el examen, hasta aquí nada más. Mejor dicho, partes aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el reconocimiento de verbos y el enlace ya estamos viendo que es muy importante. Paso 2, reconocer el nexo subordinante. Ya me dijeron ustedes, ¿para qué más? ¿Qué más? Paso 3, hallar el verbo subordinado. Ya está, los que estudian. Ahí está. ¿Qué más? Identificar la proposición subordinada y el verbo principal al ojo. Nomás ya me hicieron acá. ¿Ve? Los que estudian para el examen obtendrán buenas calificaciones. Ahora, reemplazar la proposición subordinada por un sustantivo, por un pronombre, etc. Por ejemplo, aquí, obtendrán buenas calificaciones. ¿Quiénes? Los estudiantes, los alumnos, etc. Entonces, eso es importante. Esa es la proposición subordinante y esta es la subordinada. Y finalmente, la función que cumple.
¿qué función está cumpliendo? Los que estudian para el examen están viendo, aquí nomás si al principio te dijeran cuál es el sujeto de esta oración, ¿no? En una oración compuesta como esto tiene sujeto, obvio. Y va a ser una de las proposiciones. ¿Cuál de las proposiciones? La proposición subordinada. ¿Cómo has encontrado? Preguntándole al verbo principal. ¿Quiénes obtendrán buenas calificaciones? La respuesta es el sujeto. Los que estudian para el examen. Los que estudian para el examen está en función de sujeto. Proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Está claro, muchachos? Sí. Si tienen alguna duda, me preguntan. No pueden quedarse con la duda, por favor. ¿Qué funciones cumple? Ya le dije, hay varias funciones. Sujeto, ¿qué más dije? O de, puede ser oír. Veamos mejor acá. Función de sujeto. Esto es lo principal. No te puedes confundir con la función de OD. Para que me digas OD, tiene que estar reconocido el sujeto. Por ejemplo, esta oración. Quien ganó el concurso de belleza 2021 es un joven peruano. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Es compuesta? Claro que es compuesta. ¿Cuáles son los verbos? Ganó. ¿Cuál es el otro verbo? ¿Cuál es el otro verbo, muchachos? Quien ganó el concurso de belleza es un joven peruano. ¿Cuál es el otro verbo? Por el chat, por el micro. Ah, no hay, entonces es oración simple, ¿ah? Y la evaluación de la semana pasada es clara, aquí está. Y te pregunto, ¿qué clase de verbo es? Predicativo, copulativo, verbo copulativo, claro. Ahí está, ¿ve? Ahora, has comprobado que tiene dos verbos, ganó y es oración compuesta. ¿Dónde está la proposición subordinada? Buscas el enlace y el enlace está acá. Pronombre relativo a quién. Quien ganó el concurso de belleza 2021 es un joven peruano. Eso no olvides, te pueden pedir, no te puedes confundir porque está en desorden eso, está alterado. ¿Cómo debería decir? Es un joven peruano quien ganó el concurso de belleza 2021. Entonces esto no te puede alterar de ninguna manera. Ya, ahora, esto lo puede reemplazar por el nombre. Varo Vargas es un joven peruano. Todo es subordinado. Es un joven peruano. Ahora, otra oración. Los que estudian sin distracciones triunfan con más rapidez. Esta es una gran verdad, muchachos. Yo he visto muchachos que dicen que están estudiando, pero están viendo televisión, están conversando, están con el celular. No, así no se estudia, cuidado, ¿eh? Hay que estudiar concentradamente, sin distracciones. ¿Es compuesta o no es compuesta? Claro que es compuesta. ¿Cuáles son los verbos, muchachos? Al ojo no va. Rapidito, por favor. Los que estudian sin distracciones triunfan. Claro, estudian y triunfan. Muy bien. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? El enlace. Ahí está, que muy bien, los que estudian sin distracción. ¿Y eso en qué función está? Perdón, es una proposición subordinada sustantiva justamente en la función de sujeto. ¿Cómo reconoces? Preguntándole al verbo principal. ¿Quiénes triunfan con más rapidez? Los que estudian sin distracciones. Y aquí puedes sustituirlo inclusive por una frase nominal. Los estudiosos, reemplaza esto, triunfan con más rapidez. Ya ven, muchachos. Acá estamos aclarando. Se puede reconocer con la pregunta ¿quién? ¿Quiénes? ¿Qué más el verbo principal? Esta estrategia ya lo sabes. Estoy aplicando, estoy demostrando cómo lo reconocemos. La primera es la función de sujeto. Esto te decía, no puedes confundirte con la función de objeto directo. Suele confundirse. Por ejemplo, veamos, miren. Dice aquí,
el premier dijo que bajará el precio del gas doméstico. Ya, correcto. Oración compuesta. ¿Cuáles son sus verbos? Ya sabes, dijo. El otro, bajará. ¿Cuál es la subordinada en el enlace? Que bajará el precio del gas doméstico. Esta es objeto directo. ¿Por qué? Porque ya está el sujeto. Ya, el sujeto. Entonces, la proposición, el premier dijo, es la proposición principal en función que bajará el gas doméstico, es proposición, acá es la subordinada. Proposición subordinada sustantiva. Entonces, cuando dice el premier dijo eso, este pronombre está reemplazando a toda esta subordinada. ¿De acuerdo? A ver, otro caso. Los congresistas desean, el verbo desean, proposición principal. El enlace, que el ministro sea vacado. Que el ministro sea vacado. ¿Ya? Subordinada. ¿En qué función? En función de objeto directo. Porque ¿cuál es el sujeto? Los congresistas. Los congresistas, ¿ven? Entonces, esto no puede considerar como sujeto, sino es objeto directo. ¿Recuerdas también en oraciones simples, para encontrar el objeto directo, le preguntamos directamente al verbo? ¿Qué dijo el premier? ¿Qué desean los congresistas? La respuesta, como es compuesta acá, que bajará el precio del gas doméstico. ¿Qué desean los congresistas? Que el ministro sea vacado. ¿Vale? Otra forma estratégica, así en forma práctica. Esto puede reemplazar, claro, y ya los congresistas desean la vacancia, por ejemplo. El premier dijo eso. Podemos sustituir por un pronombre o una frase nominal. Está claro, ¿verdad? Otro caso. ¿Cómo funciona también la subordinada sustantiva? Como objeto indirecto. Indirecto. Y ustedes saben, el objeto indirecto va a indicar finalidad, objetivo, propósito, a quién beneficia, a quién se dirige, etc. ¿Cómo reconocemos con estas preguntas? ¿A quién? ¿Para quién? Más el verbo principal. Y luego pues agregar el objeto directo y el sujeto, y lo que queda obvio es el objeto directo. Por ejemplo, recitó un poema. ¿Para quien la inspira noche y día? Es romántico esto, ¿eh? Recitó un poema para quien la inspira noche y día. Bueno, aunque ahora no son tan románticos los muchachos. ¿Es compuesta o no es compuesta? Si es compuesta. ¿Cuáles son los verbos, muchachos? Al ojo nomás. Recitó un poema para quien le inspira a noche y día. Recitó, muy bien. Inspira, muy bien. Claro. Ahora la subordinada. Esta. Acá está quién. Puede estar antepuesto con a, con para, con de, con la, etcétera. Eso no te puede, pero profesor, no está empezando con directo. No, puede estar antepuesto con una preposición, puede estar antepuesto con un pronombre personal, a, tono, la, le, les, etcétera. Eso no te puede confundir. Aquí está el enlace. Por tanto, todo esto es subordinada para quien la inspira noche y día. Ahora, cuando dice recitó un poema, aquí quiero que me digas, esto más o menos quería preguntar, porque esto más o menos viene el examen. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? De esta oración compuesta que tiene dos verbos. Ustedes me han dicho recitó y quién. ¿Es subordinada sustantiva? Sí, porque tiene enlace para quien la inspira. Es la noche y día, es la subordinada. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es tácito, muy bien. Él o ella, el muchacho, el enamorado, etcétera, recitó un poema para quien la inspira. Desde acá que está empezando con a o con para, es subordinada, sustantiva en función de objeto directo. Porque acá la pregunta va a ser, ¿a quién recitó? ¿Para quién recitó?
¿no? Un poema con objeto directo. Él, para quien le dedicabe. Forma de comprobar, muy bien, recibió un poema para su amada, por ejemplo. Otra, brindó apoyo al que lo visitó en sus grandes penurias. Brindó apoyo al que lo visitó en sus grandes penurias. ¿Cuál es subordinada? Antes, ¿es compuesta o no? Esto, muchachos, estrategia, no se olviden. Muchas veces vas a estar trabajando y te das cuenta al final, recién que es oración simple. En cambio, aquí te das cuenta, primer verbo brindó y segundo verbo visitó, comprobado. El enlace, ¿cuál? Aquí está, que no te digo que puede estar antepuesto con a, al, para, de, etcétera. Ahí está. Y todo esto es subordinada, sustantiva, ¿en función de qué? Aquí está. Recibió apoyo, beneficiario. ¿A quién va dirigido? Al que se lo visitó. Y si quieres comprobar a quién brindó apoyo, ¿para quién brindó apoyo? Ahí está. Subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y si quieres reconocer más útil, brindó apoyo. ¿Quién? Él, porque el sujeto aquí, igual que en la primera, es tácita. Tácito, él o ella. ¿De acuerdo, muchachos? Otra función. Atributo, esa es la que decíamos. Cuando hay verbo copulativo. ¿Saben ustedes cuáles son los principales verbos copulativos, verdad? Principalmente, ¿cuáles son, muchachos? Verbos copulativos que necesariamente tienen complemento atributo. Muy bien, ser y estar. Pero puede ser también, ¿cuáles hemos dicho? Parecer, semejar, permanecer, siempre y cuando tenga complemento atributo. No vayas a olvidar. Aquella bailarina es, ahí está, es, el verbo copulativo tiene que estar en la proposición principal. Y luego, ya con el enlace, la que demostró espléndidos movimientos artísticos. Esta es la subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Está diciendo una cualidad, una característica de la bailarina, de aquella bailarina. Ya ven, muchachos, fácil, ¿eh? ¿Y cómo lo puedes? Acá dice, presenta un verbo copulativo en la proposición principal. Aquí está. Esto como estrategia. Toda la principal va a ser incluyendo el verbo copulativo hasta ahí. Y la que sigue, obvio, con su enlace, es la subordinada atributo. La bailarina es la artista. Otro. Nuestros ingenieros son. Ahí está, verbo copulativo. Hasta ahí es la proposición principal. La subordinada, los que se encargan del equipo de sonido. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Esta es subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Entonces, cuando dice aquí, podemos reemplazar, los ingenieros son los encargados, con una frase nominal. Clarísimo, mis queridos alumnos, ¿verdad? Una más. Término de preposición. Esa es la que les decía. Esta función, aquí está clara, ¿ven? La función de término de preposición se manifiesta cuando una proposición subordinada sustantiva va encabezada por una preposición, pero no por cualquiera de las preposiciones, sino por las preposiciones de, en, a o por. Va encabezada por cualquiera de estas, por de, por en, por a o por una proposición que complementa a un verbo necesariamente. O puede ser un sustantivo o adjetivo, pero generalmente es un verbo. Va encabezada por las preposiciones, ya les dije, de, en, a o por, entre otros. Sin embargo, los más usados son estos dos, en y a. Por ejemplo, los filigreses insistieron en. Ahí está. Es la subordinante, la principal. Los feligreses insistieron en. Su verbo insistieron. Hasta aquí queda, repito, la proposición principal o subordinante. Su enlace viene, que salgamos su religión. Perdón, que sigamos su religión. Esta está complementando, esta es una frase preposicional
una subordinada sustantiva en función de término de preposición. Está complementando a esta preposición, exigida por el verbo insistieron. ¿Ve? ¿Y cómo puedo sustituir? Los feligreses insistieron en eso, con un pronombre. ¿Ve? Repito, debe estar encabezado por de, por en, generalmente. Algunas veces por a o por. Pero complementando a un verbo. El verbo exige ese término de preposición. Muy bien. Creo que hasta ahí vamos bien. Sigue aquí. La proposición subordinada en las que tiene función de preposición, término de preposición. La proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo puede presentarse a través de una cita textual también. Toda cita textual, ustedes saben, cuando hemos hecho signos de puntuación, hemos dicho la cita textual es tal cual dijo una persona, un personaje, etc. Por ejemplo, el filósofo Sócrates dijo, ¿qué dijo Sócrates? Todo es cita textual. ¿Eh? Solo sé que nada sé. Esto al ojo nomás y con toda seguridad es o de objeto directo en forma directa, su nombre, valga la redundancia. El filósofo Sócrates dijo, ¿qué dijo? Eso, solo sé que nada sé. No olviden eso, muchachos, porque eso viene un examen, a veces se queda, pero ¿cómo va a ser? Una cita es cita textual, pero no, ¿en qué función? En función de objeto directo. Si compruebo y pregunto, diré, ¿qué dijo Sócrates? ¿Qué cosa dijo el filósofo Sócrates? Dijo esto, dijo eso. ¿Y qué cosa es eso? Es objeto directo. Solo sé que nada sé. ¿De acuerdo, muchachos? Otra. La conjunción completiva sí encabezará una subordinada sustantiva, mientras que la conjunción condicional sí, no, en este caso. Por ejemplo, no admitió si sabía su secreto. No admitió si sabía tu secreto. ¿De acuerdo? Entonces, es una proposición subordinada en función de objeto directo. ¿Qué no admitió? Obvio sujeto tácito. ¿Qué no admitió él o ella? Si sabía tu secreto. Es una proposición subordinada sustantiva o de. Pero en este caso, lo admitió si es honesto. En este caso, esta no funciona, es condicional. Cuando dice lo admitirá en este caso, porque en proposición subordinada de carácter adverbial. Cuando tocamos adverbios es una conjunción condicional, pero en cambio acá es una completiva. Son pequeños detalles que puedes tener en cuenta cuando, por ejemplo, hacemos la diferencia en función de objeto directo o en función de subordinada adverbial, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Y es un adverbial condicional. Pone una condición. Sin embargo, es compuesta. Por ejemplo, aquí está el verbo, no lo admitirá. Ahí está. Si está encabezada la subordinada, está encabezada por la conjunción condicional sí, y en otro caso por la, sí, aquí dice por sí, como conjunción, proposición subordinada sustantiva. Bueno, esto lo aclararemos cuando diferenciamos cuándo es subordinada sustantivo de y cuándo es subordinada adverbial de condición. Bien, muchachos. ¿Estamos bien? Esto que les agrada. Primera pregunta. Pero me participan todos, por favor. Haciendo un recuento del examen, eso les estaba comentando al inicio. Estaba bastante simple. Yo insistí, les dije que repasen. Estoy seguro que han contestado muy bien. A ver, pero empecemos aquí. ¿Qué nos pregunta? ¿Ve? Relaciona adecuadamente y marque la alternativa que corresponde. Quienes diseñaron los edificios son espléndidos arquitectos.
Esta que está subordinada, quienes diseñaron los edificios, ¿es objeto indirecto, es directo, es atributo, es sujeto o es término de preposición? Estamos hablando de todas las subordinadas. La subordinada sustantiva, ya les expliqué, puede ser sujeto, subordinada sustantiva o de, o y, atributo o término de preposición. Ya. ¿Quiénes diseñaron los edificios? ¿Cuál será? No es cuestión de adivinar, sino precisar la respuesta. Muy bien, claro, si ya tiene ahí. ¿Qué pasa? El verbo son, ¿quiénes son espléndidos arquitectos? ¿Quiénes diseñaron los edificios? Está en función de sujeto, y sujeto es la de. Sujeto es la de. Muy bien. Otro. A los que asistieron a la FIL, es Feria Internacional del Libro, les obsequiaron separadores. A los que asistieron a la FIL, estás comprobando que es compuesta, asistieron verbo, obsequiar compuesta. Esta subordinada, subrayada, ¿qué es? ¿Está en función de qué? ¿Está en función de qué? De hoy, claro. Esos son los beneficiarios. A los que asistieron, les obsequia, claro. Está bien, está en función de hoy. Muy bien. En la 3, el presidente del Perú dijo, no gobernaré de ese palacio. ¿Ya ve? Es cita textual. Y si es cita textual en tal cual, ¿qué cosa es, muchachos? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Cita textual, ¿qué cosa es? Oí o de, atributo. O de, pues claro, o de, muy bien. ¿Cómo no me van a entender mis alumnos? La diversidad gastroeconómica es la que más amamos en el Perú, que es compuesta. Claro que sí. Amamos, muy bien. Lo que más amamos en el Perú, ¿qué viene a ser? Estoy viendo que acá está este famoso verbo. Y este es un verbo, mis alumnos me dijeron que es copulativo. ¿Qué más? Entonces, si es verbo copulativo, lo que más amamos en el Perú es atributo. Entonces le pones la C. Y finalmente, estamos seguros de que acabe, que invierno cesará muy pronto. La preposición está acá, y te das cuenta de que acá está el verbo, cesará otro verbo, es, ¿qué cosa? O y o de atributo o término de preposición. Término de preposición. Muy bien. Y la respuesta es la A, la B, la C, la D, la C, casita. Muy bien. Esas son mis alumnos, caramba. De verdad que yo me emociono cuando me responden mis alumnos. ¿Qué oración o oraciones presenta una proporción subordinada sustantiva en función del sujeto? Al ojo nomás. Pero comprobando verbos. Sí, todos son compuestas. Ya. A ver, en la primera. El que coma frutos secos mejora tu sistema neurológico. Subordinada sustantiva. No, repasa bien. ¿Será? ¿Eso o no eso? Proporción subordinada sustantiva en función del sujeto. Acá estás viendo, no está como el anterior, ni siquiera subrayada, tienes que reconocer. Ya, vamos a hacer parte por parte. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Es compuesta o no? Sí es compuesta. Comas, el verbo. Otro verbo, mejora. ¿Sí o no? Ya. La subordinada. ¿Hay subordinada o no? Sí hay subordinada. ¿Cuál es la subordinada? Busco el enlace. ¿Cuál es el enlace? ¿Cuál es el enlace? Tácito, por favor. El enlace es qué. Entonces, ¿cuál es la subordinada? ¿Hasta dónde?
El que comas frutos secos mejora. Hasta secos, muy bien, muchachos, claro, porque el enlace está aquí. Antepuesto con eso, no te puedes equivocar, te dije. Esta oración, así vienen los exámenes. Al revés, ¿cómo debe estar esto en orden? Mejora tu sistema neurológico, el que comas frutos, pero así está al revés, se ha puesto, muchachos. Entonces, aquí, ¿está en función de sujeto o no? A esta le preguntas, ¿qué mejora tu sistema neurológico? El que coma frutos secos. Subraya, esto es sujeto. El que comas frutos secos. Cuidado, ¿cómo ser tácito? Ya. En la 1 está en función de sujeto, subraya. En la 2, publicó una nueva novela quien escribió Heridas Privadas. Publicó, escribió, enlace. ¿Quién escribió? ¿Esto será sujeto? Esto es lo que quería decirles. Suele confundirse generalmente el sujeto con OD. ¿Este es sujeto o es OD, muchachos? Aquí está el enlace. Publicó nueva novela quien escribió Heridas Privadas. Mejor dicho, ¿desde dónde vas a partir? Hasta acá. Quien escribió Heridas Privadas por su enlace es la subordinada. La pregunta es, ¿está en función del sujeto? No, tampoco, no es OI. Cuidado. Eliana, estás contestando muy bien, pero acá, quien escribió Heridas Privadas no es OI. Es OD, claro. Porque el sujeto aquí sí es sujeto tácito. Él o ella publicó una nueva novela, quien escribió, ya. Ahora, y dice, a ver, publicó una nueva, quien escribió, a ver, ¿cuál es el verbo? El verbo principal, escribió, no, publicó. ¿Quién publicó una nueva novela? ¿Quién escribió? No, pues no podemos forzar de ninguna manera en la 2. A ver. No, está bien, ¿ah? Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿quién publicó una nueva novela? Esa es la forma de preguntar para encontrar el sujeto. Y la respuesta, ¿quién escribió Heridas? Está bien. Disculpe, muchachos, está bien. ¿Quién escribió Heridas Privadas? Es el sujeto. Es el sujeto, no es OD. Es el sujeto. Ya ve cómo se confunde entonces. La 1, acá te da pregunta, ¿qué oraciones presenta proposición subordinada sustantiva en función del sujeto? La primera, el que coma frutos secos mejora tu sistema inmunológico. Mejora tu sistema inmunológico, no, neurológico, sujeto. Publicó una nueva novela, ¿quién? Quien escribió Heridas Privadas, función del sujeto. Ya, la 1 y la 2. Y la 3, asaltaron al que boxeó en aquel evento deportivo del año. Aquí sí, asaltaron el primer verbo, boxeó el segundo verbo, el enlace al que boxeó en aquel evento, esta subordinada está en el centro. Aquí sí no. ¿Cuál es el sujeto aquí, muchachos? Aquí sí el sujeto es tácito, ¿ah? Tácito. Ellos, los ladrones, asaltaron al que boxeó en aquel evento. Acá no hay en función de sujeto, ¿no? Y en la 4, el maestro dijo que aprobará solo a los más delicados. ¿Cuál es el sujeto? El maestro dijo. Acá te está preguntando eso, debes en cada instante aclarar. Proposición subordinada sustantiva en función del sujeto. El maestro dijo que aprobará. Eso no es cita textual. No es cita textual, por favor. Entonces, no hay en función del sujeto. ¿Cuál es la respuesta? A ver, está un poquito complicada esta, a ver.
si me dicen esto, si estamos bien. La en la 1 hay o no hay, sí hay. En la 2 hay o no hay, hemos rectificado quién escribió heridas privadas. Aquí no hay. Aquí en la de, muy bien, mis muchachos, la 1 y la 2. En la 3 ya hemos comprobado que no, en la 4 tampoco. Muy bien. Respuesta a la D. La Profe, D. 3. profe, A ver, sí, te escucho. ¿por qué la 2 no era OD? En la 2, Sí, porque mira, el verbo principal es publicó, ¿sí o no? ¿Y el otro verbo cuál es? Escribió, ¿sí escribió. o no? Ahora, el enlace desde acá. O sea, si partes la oración vas a quedar acá, partir hasta acá. Publicó una nueva novela. Ahora, ¿quién escribió heridas privadas? ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿A quién le vas a preguntar? Al verbo principal. ¿Quién publicó una nueva novela? La respuesta va a ser el sujeto. ¿Quién escribió heridas privadas? No es OD, no es OD, sino quien escribió heridas privadas es el sujeto. Por eso hemos comprobado. Por eso me estoy percatando de que no deben ustedes de ninguna manera confundir sujeto con OD. Más adelante había un ejercicio, a ver, en eso vamos a aclarar. Por esa razón, ¿cuál es la alternativa que presenta subordinada sustantiva en función de término de preposición? Aquí sí, tiene que haber una preposición exigida por un verbo. Generalmente, al término de preposición, ¿cuáles son los verbos? Hemos dicho. De, en. ¿Cuál es la respuesta? Una por una. Compruebo si es compuesto o no. Entregaron. En la A es el primer verbo. Otro verbo, participaron. Enlace a quienes participaron en el evento, es la subordinada. ¿Será subordinada sustantiva en función del término de preposición? No hay la preposición de. Recuerdan que la preposición tiene que ser, ¿cuál hemos dicho? A ver, antes. Término de preposición, mira, inclusive aquí, a estos atributos. Dice, para que sea término de preposición, las preposiciones que deben estar son de o en principalmente. Principalmente esas dos. Ahí debe terminar. Dijo de o está en, así después será o para. Eso es lo que tienes que ver acá. Cuando dice, entregaron los galardones a, bueno, ahí está ya. ¿Quiénes participaron en el evento? Este segmento, a quienes participaron en el evento, será subordinada sustantivo en función de término de preposición. ¿Qué me dicen? No, no es. A ver. Claro, muy bien. ¿A quienes participaron en el evento? Es oí. Es en función de oí. Excelente, muchachos. Muy bien. Otro, dos. Insistieron en que se reiterarán los cargos. Pues, a ver, mire acá. Insistieron en, y ahí me da una idea, subordinada, que no retirarán los cargos puestos en mi contra. Desde acá es la subordinada, mira, que no retirarán los cargos puestos en mi contra. Esa es la subordinada sustantiva en función de término de preposición. ¿De qué preposición? En. Aquí está su verbo. Esta es la proposición principal. Insistieron en, complementando al verbo principal y a la preposición en, que no retirarán los cargos puestos en mi contra. Esta puede ser, a ver, comprobemos en las otras. Me preguntaron si realmente ayudé a aquel pobre mendigo. Me preguntaron, subordinante, si realmente ayudé a aquel. Aquí está con sí. Esta no interviene en término de preposición. Aquí está el otro verbo. Esta no es. Esta es con una completiva. Otra.
ofreció sus productos para la subordinada, quien estaba en su local de venta. Ofreció el verbo estaba, para, no, tampoco. Aquí también es oye, para quien estaba en su local, ¿ve? Y cuando dice, parece que todos estaban muy cómodos en su reunión empresarial, parece, verbo copulativo, ya perdón, no es copulativo, estaban todos muy cómodos, así, pues estaban acá esta vez, entonces sería en función de atributo. La que te está pidiendo término de preposición, entonces la respuesta, ¿cuál es, muchachos? Me estoy desgañitando en decirte, ¿eh? ¿Cuál es? La B. Muy bien, besito. Insistieron en, subraye, que no retiraría los cargos, pues eso es la proposición subordinada. Término de preposición. Sustantiva en función de término de preposición, así se llama. 4. Alternativa o alternativas que contienen una proposición subordinada sustantiva. Así viene. Leo con frecuencia. Sin embargo, no comprendo algunos textos. Claro, para eso tienes que practicar mucho. Esto será proposición subordinada sustantiva. La otra, aún no decidimos quién será el padrino de nuestro hijo. Los papás preocupados ahí. No sabe dónde dejó las llaves el día de su cumpleaños. Ha celebrado mucho. ¿Cuáles te está preguntando? ¿Cuáles son las que contienen proposición subordinada sustantiva? Leo con frecuencia. Sin embargo, no comprendo. Esta, recuerdan ustedes, está el enlace de sin embargo. Puede ser no obstante o simplemente pero o más. Si hay ese enlace, es una oración compuesta coordinada y sería una adversativa por pero, por sin embargo. Descartado la 2. Perdón, la 1 descartado, la 2. Aún no decidimos quién será el padrino de nuestro hijo. Compuesta si decidimos es el verbo. Otro verbo será el enlace desde dónde es la subordinada. ¿Quién será el padrino de nuestro hijo? ¿Ya? ¿En qué función? El sujeto es acá está, ¿ve? ¿Cuál es el sujeto, muchachos? Si me dicen esto, sí está bien. Aún no decidimos quién será el padrino de nuestro hijo. ¿Cuál es el sujeto? Aún no decidimos quién será el padrino de nuestro hijo. Muchachos, ya están almorzando. Ahora sí, obvio, el sujeto está tácito. ¿Quién? Nosotros aún no decidimos. Y cuando dice acá el enlace, ¿quién será el padrino de nuestro hijo? Había una alumna que me preguntó, ¿y por qué no es OD? Justamente porque este sí es OD acá. ¿Por qué esto es OD con toda certeza? Porque el sujeto ya está reconocido que es tácito. Entonces, quien será el padrino de nuestro hijo es objeto directo. Y por tanto, proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Quién será nuestro padrino? El padrino de nuestro hijo. Anoten, por favor. Estamos aclarando. La otra, no sabe dónde dejó la llave. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la subordinada, muchachos? No sabe dónde dejó la llave de su cumpleaños. ¿Cuál es el enlace? Desde ahí va a ser la subordinada. ¿El enlace cuál es? ¿Dónde? Está con tilde. Es pronombre interrogativo. La proposición principal o la subordinante no sabe con su verbo. ¿Dónde dejó las llaves el día de su cumpleaños? Es subordinada sustantiva. ¿Qué cosa no sabe? ¿Qué no sabe? También en función de o de dónde dejó las llaves. Las llaves hasta acá nada más el día de su cumpleaños sería ya en este caso adverbial. Está combinado. Pero entonces las que presentan subordinada sustantiva
es la 2 y la 3. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C, ¿cuál, muchachos? La E, muy bien, la E. Oración que presenta una subordinada sustantiva en función de atributo. Esta está bonita, ¿ve? Puede ser 2. Buscas el verbo. Sufragaron. Viven. Acá fueron. Profesora. Es. Ya. ¿Cuál, muchachos? A ver. La E es de la anterior, ¿ah? En la primera dice, ustedes fueron los mejores alumnos de toda la promoción del año 2020. ¿Cuál? El primer verbo. ¿Cuál es, muchachos? Ustedes fueron los mejores alumnos de toda la promoción del año 2020. ¿Cuál es el verbo? Fueron el único verbo. Muy bien. Por tanto, no hay otro verbo, es oración simple. Ya ves, te está paseando, ¿ves? Ya acá entonces descartado. Te está preguntando dónde no hay subordinado sustantivo en función de atributo. En la 2. Quienes viven en el extranjero sufragan conscientemente por su patria. Verbos. Vive. Otro verbo. ¿Viven es copulativo? No, por tanto descarto. Pero el otro verbo, sufragan, sufragaron. ¿Es copulativo? No es copulativo. Ya ve. Entonces, descartado la 1 y la 2. La 3. Aquella profesora universitaria es. Ahí está, ¿ve? La que sorprendió a todos. Aquí está el complemento atributo. En función subordinada, sorprendió con su verbo, subordinada sustantiva en función atributo. La respuesta, por tanto, ¿cuál es? La A, la B, la C, la D, la E. ¿Cuál, muchachos? La C. Solo la 3. Muy bien. Subordinada que presenta proposición subordinada sustantiva en función de O, D. Acá está. Esta que no te puedes confundir con el sustantivo, con el sujeto. Las empresas apoyaron a los que fueron afectados por el accidente. Seguro, ¿cuáles son los verbos? Apoyaron. Otro, a los que fueron. Muy bien. ¿Cuál es subordinada? Desde acá inclusive. Aquí está el enlace. A los que fueron afectados por el accidente. ¿Estará en función de OD? Sigamos con la estrategia, encontrando y verificando que es compuesta. El gobierno otorgó, aquí está el primer verbo, becas a los que tuvieron, ahí está el otro verbo, un desempeño excelente. Ya sabes cuál es el enlace. Aquí está que, ¿desde dónde es la subordinada? A los que tuvieron un desempeño excelente, ¿ve? Pero te está pidiendo en función de la B. Y la última, me preguntó, ¿cómo llegarás al último peldaño con ese dolor de pie? Preguntó un verbo. El otro verbo, ¿cómo llegarás al último peldaño? ¿Desde dónde es la subordinada? ¿Cómo llegarás al último de acá? Ya. ¿Cuáles son las que tienen OD? Si me dicen esto, estamos bien. A la C. Solo la 3. No, esa es la respuesta a la anterior. A ver. Las empresas apoyaron a los que fueron afectados por las subordinadas a los que fueron afectadas por el accidente. Esto no es OD. ¿Qué cosa es esta? Es a los beneficiarios. Por tanto, ¿esta qué es? ¿Qué cosa será? ¿A quiénes apoyaron? A los que fueron afectados por el accidente. Es OI. Es OI, por favor. ¿De acuerdo? No, perdón. A los que fueron
Esto sí, ¿por qué? Porque se refiere a personas. Mucho cuidado. ¿A quiénes apoyaron? A los que fueron, sí. Persona o personificado, dice, no es en función de hoy, sino en función de hoy. Por tanto, en la uno, las empresas apoyaron a los que fueron afectados por el accidente. Sí, muchachos, por favor, subrayen esto. Repito, porque se refiere a personas. Ya, aclarado. En la otra, el gobierno otorgó becas a quienes tuvieron un desempeño excelente. Ya, ¿habrá OD ahí? No. El gobierno otorgó becas a los que tuvieron un desempeño. Aquí también estás viendo, es un solo verbo. ¿Cuál es el verbo, muchachos? Si me están siguiendo, ya están almorzando algunos. El gobierno otorgó becas, está bien, buen provecho, pero atendiendo. ¿Eh? ¿Cuál es el único verbo aquí? Otorgó, muy bien, si están atendiendo. Ya están almorzando y atendiendo, muy bien. Es oración simple, descartado. La 3, me preguntó, ¿cómo llegarás al peldaño de este? Ya, preguntó el verbo. ¿Cómo? Aquí está el enlace. Pronombre interrogativo. ¿Cuál es el verbo? El sujeto es él o ella me preguntó. ¿Qué me preguntó? ¿Qué cosa me preguntó? Eso es OD. ¿Cómo llegarás al último? Claro. ¿Cómo llegarás al último peldaño con ese dolor? Es OD. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Con precisión, si me dicen esto. ¿Cuál? Ah, no hay. La respuesta, la 1 sí, la 2 no, la 3 sí. Muy bien, la D. La D. Para terminar, alternativa cuyas opciones presenta proposición subordinada está en función de OI. Acá la inversa. OI. ¿Cuál será OI? Quienes asistieron a clases entregaron los materiales. A quienes asistieron a clases entregaron, claro, obvio, asistieron el verbo, entregaron el enlace a quienes asistieron a clases hasta acá. Oración al revés, ¿qué debe decir? Entregaron los materiales a quienes asistieron a clases. Esta sí es oía, subraya, a quienes asistieron a clases. ¿De acuerdo? Por ser beneficiarios. El otro, el músico entonó una canción para quien estuvo cerca de él. ¿Hay oí o no hay oí? ¿Qué dicen, muchachos? El músico entonó una canción. ¿Qué entonó? ¿Qué cosa entonó? Una canción es OD. Puede tener OD. Y luego dice, para quienes estuvieron cerca de él, esta es OD. Perdón, oí. Para quien estuvo cerca de él. Además de tener un OD, puede tener OI. Ya, entonces la 1 sí, la 2 también, en la 3. Yo sé que resurgiremos de las cenizas como el ave fénix. ¿Cuál es la subordinada, muchachos? Yo sé que resurgiremos de las cenizas como el ave fénix. ¿Cuál es la subordinada? Si el examen te pregunta en esta oración, yo sé que resurgiremos de las cenizas como el ave fénix, ¿cuál es la subordinada? ¿Cuál es el enlace? Ah, ¿cómo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuáles son los verbos? Yo sé que claro que resurgiremos de las cenizas, pero es el verbo ser. Entonces, ¿qué pasa? Pero acá será en función de hoy, no está en función de hoy. Sé es el otro. Que resurgiremos de las cenizas. Yo sé, claro, que resurgiremos de las cenizas con todo esto, que resurgiremos de las, pero no está en función de hoy. Que yo sé, qué cosa yo sé, que resurgiremos de las cenizas como el ave fénix. Es OD, cuyo sujeto es yo. Ya ven, muchachos, la respuesta ¿cuál es? La E. La 1 sí tiene OI y la 2 tiene OI.
Muy bien. En los enunciados fue laureado quien ganó el premio Cervantes. Está subrayado quien ganó el premio Cervantes. Otra, no me acordé de que era tu cumpleaños. Que era tu cumpleaños, está subrayado. El gran problema es que no poseo mucho dinero. Que no poseo mucho dinero. Las proporciones subrayadas cumplen respectivamente las funciones de qué. Quien ganó el premio Cervantes. ¿Qué viene a hacer? Cuando viene así, muchachos, lo primero que tienes que buscar es el sujeto. Si encuentras el sujeto y está subrayado así, eso va a ser OD. Después soy, después atributos y el verbo copulativo. Entonces, siguiendo esa técnica, ¿cuál es el sujeto acá? Fue el laureado quien ganó el premio Nobel, el premio Cervantes. El verbo principal del laureado. ¿Quién fue el laureado? El sujeto va a ser la respuesta. Quien ganó el premio Cervantes. Quien ganó el premio Cervantes está en función del sujeto. Anoten, por favor. En la 2, no me acordé de que era tu cumpleaños. De que era tu cumpleaños está en qué función. Recuerden, ¿cuál es la proposición principal? No me acordé de. No me acordé de. Está terminando en de. Y esa es la subordinada con su verbo. Que era tu cumpleaños. ¿Qué cosa es? Sustantiva en función de. Si está terminando en una preposición, ¿qué va a ser? Término de preposición. Que era tu cumpleaños. Ya. Y la última. El gran problema es, verbo copulativo, que no poseo mucho dinero. Que no poseo mucho dinero, que es atributo. Esos son mis alumnos. Por tanto, ¿cuál es la respuesta precisa? La B. Besito, sujeto, término de preposición, cumpleaños, atributo, que no posee mucho dinero. Está aguja, muchachos. Claro, así es, ya ve. Bueno. 9. Enunciado que carece no tiene, que carece de una proposición subordinada sustantiva. Seguro. Ya, bueno, está bonita. A ver, nunca entenderé, a este un verbo, que llevó al fracaso a la política peruana. Nunca entenderé qué llevó al fracaso de la política peruana, muchachos. ¿Cómo no van a entender la corrupción? Pues nunca entenderé que llevó al fracaso, qué llevó al fracaso a la política peruana. Verbo entenderé, llevó la subordinada que llevó al fracaso a la política peruana. ¿Tiene o no tiene subordinada sustantiva? Eso es lo que se está preguntando. Sí tiene. Que llevó al fracaso a la subordinada, a la política peruana. Subraye, es subordinada sustantiva. ¿Ya? En función de o de, porque el sujeto es tácito. Yo nunca entenderé. Ya, la B. Los políticos insistieron en que nunca defenderán la corrupción. Claro, dicen, pero no lo cumplen. Los políticos insistieron, es el verbo B, en que nunca defenderán, está el otro verbo. El enlace en que nunca defenderán la corrupción es subordinada sustantiva. Sí es subordinada sustantiva. ¿Ya? Insistieron en que nunca termina la preposición. Ahora, la otra. Los hinchas fueron los que más celebraron el triunfo peruano. ¿Tiene o no tiene subordinada sustantiva? Acá te está pidiendo esto, no olvides. Carece, no tiene proposición subordinada sustantiva. Los hinchas fueron, ahí está el verbo. Los
los que más celebraron, aquí está. Los que más, perdón, si tiene subordinada sustantiva. Fueron los que más celebraron, está con subordinada sustantiva. En la D, no asistió a clases y tampoco estudió en el examen especial. ¿Es compuesta? Sí es compuesta. ¿Cuál es el verbo? Asistió. Otro verbo, estudió. ¿Cuál es el enlace? Y. ¿Qué clase de oración es esta? ¿No asistió a clase? Esa es, pues, ¿qué clase? Pero quiero que me digas. Si me dices es sí, nos vamos a almorzar, pero tranquilitos. Claro que es compuesta. ¿Qué clase de compuesta? Copulativa, coordinada, copulativa. Muy bien, coordinada, copulativa por la conjunción copulativa ahí. Esa es la que no es una proposición subordinada sustantiva. Ya ven, muchachos, sí saben mis alumnos, pero así me deben poner en el examen. Bueno, mejor no les digo porque a estas alturas están ustedes, pero bueno, obviemos mejor eso. En la última, elija la alternativa que presenta una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Recuerden que la yuxtapuesta es separada solo por coma y por 2 puntos. ¿Cuál? También la de aconsejó a los estudiantes, punto y coma, no los convenció plenamente. ¿Y por qué no la A? Ahora vienes temprano a clases, ahora, ¿esa qué cosa es, muchachos? Ahora, ya. Rapidito, un ping-pong, a ver acá. Bien. ¿Qué es? Copulativa, disyuntiva, demostrativa, distributiva, explicativa, ¿qué es? Ahora. Bien. Distributiva, noten. Emprender un nuevo negocio, o sea, ¿recuerdan? Explicativa, muy bien. Aquiles, el gran semidios griego, se traicionó a sí mismo. Aquí esta es simple, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el verbo? Traicionó. A ver. Y cuando dice aconsejó, perdón, ese me ha dicho, esta es la respuesta. ¿Y por qué no esta? Nunca faltó a clases. Pero aquí es adversativa. Ya ves, adversativa, muchachos. Oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta, la D. Muy bien, mis queridos alumnos, por sus minutos, por su atención, por su vocación de estudiar. Pero respondan bien, por favor, si no me molesta. En esta última prueba va a venir ya prácticamente toda la asignatura. De la séptima, pues, la séptima es la clave, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué van a preguntar? Ya están almorzando, mis queridos alumnos. Me despido. Ya, pero esto de ya, muy bien. Esas son mis alumnos. Buen provecho, muchachos. Yo también tengo hambre. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Qué más hacemos? Vamos a detener la grabación. Muy bien.